Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y les doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. El día de hoy pintamos el set de color rojo, quitamos el famoso bicolor verde con rojo, porque esta noche tenemos un capítulo realmente especial. No tiene nada que ver con los asesinatos o con la sangre como en anteriores episodios donde se pintaba el set de rojo. Sin embargo, para esta ocasión, aunque ya vayamos muy retrasados en cuanto a tiempo, vamos a celebrar el especial de 14 de febrero, el especial de San Valentín, y por eso vamos a llenar el estudio de color rojo para que circule el amor entre todos ustedes. Y por supuesto, a pesar de que ya no es la fecha, siempre es importante festejar al amor, recordarlo y entrar en el tema del erotismo. Porque específicamente esta noche vamos a hablar de un pintor bastante reconocido en los últimos años, ya que su historia se volvió bastante conocida a partir de un documental que expuso al mundo su historia de amor con los alienígenas, contándonos que ha sido abducido en diferentes ocasiones de su vida y por supuesto teniendo un contacto mucho más carnal con una de estas especies y por supuesto llegando a procrear un hijo. Es por eso que esta noche vamos a hablar de David Huggins y el erotismo alien. Este es un episodio bastante complicado, así que les pido que si eres menor de edad te retires de este episodio porque no es apto. Así que advertidos están desde este momento, vamos a tener muchos temas de erotismo, sexo, por supuesto, situaciones explícitas, así que si se quedan es porque son todos unos morbosos. Así que sin perder más tiempo creo que es momento de que comencemos con el especial de San Valentín y capítulo 121 de Caballeros del Albedrío. Y literalmente esta historia viene descuartizada, digámoslo de cierta manera, porque como tal no hay una estructura de la historia. Nos da muchos recuerdos de su vida aleatorios dentro de un documental que se llama Love and Saucers, que salió en el 2017, en el cual escuchamos de voz propia de David Huggins todos los encuentros que ha tenido con diferentes entes alienígenas. Así que si ustedes se quedan con duda de lo que estoy diciendo, de lo que les voy a contar, vayan a YouTube y pueden encontrar este documental en inglés y van a poder corroborar toda esta información del protagonista de la historia. Así que demos comienzo. Porque David Huggins nace en 1944 en Paulding, Georgia. Creció en una granja rural a las afueras del estado. Tenía unos 2 hermanos más que estaban sometidos por el alcoholismo de sus padres, por lo cual no era raro de esperar que había constantes peleas en su casa por los diferentes amoríos que tenía su padre. Le gustaba andar de picaflores por aquí y por allá, a pesar de que ya tenía una familia. Además, tenían que soportar la constante violencia que les infligían los 2 padres a los 3 hermanos. No había ninguna excepción. Pero aún así, David era un niño bastante animado, que gustaba de trabajar en la granja de sus padres y salía a recorrer los extensos terrenos, paseos en donde le gustaba recolectar hojas de diferentes formas y colores. Sin embargo, terminó encontrando un tesoro mucho más grande, ya que descubrió varias puntas de flecha que lo hizo pensar que en algún punto de la historia esos terrenos habían sido habitados por nativoamericanos. Hasta el momento, digamos que la cosa no va tan mal, pero empieza a ganar la locura cuando sus abuelos entran en la escena, que eran unos verdaderos fanáticos cristianos que llevaban a la familia a las reuniones que eran celebradas al interior de enormes carpas, en donde todas las personas sacudían el esqueleto al ritmo de las alabanzas y recitaban versículos de la Biblia en inglés y en otro tipo de idiomas. Por lo general, el introducir todas estas prácticas religiosas puede llegar a ser traumatizante para un niño. Ahora imaginen lo aterrorizante que sería entrar a un lugar donde prácticamente todos se están convulsionando
tratando de invocar a Chuchito al ritmo de la música. Y esto fue justo lo que le pasó a David y a sus hermanos, que trataron por todos los medios posibles de alejarse de la religión en cuanto tuvieron la oportunidad. Era algo que no les agradaba y querían sacarlo de su vida. Fue hasta un poco después que la vida de David tendría un giro completamente radical, ya que tendría la oportunidad de mantener su primer contacto en 1952, o cuando tenía unos 8 años aproximadamente. Cuenta que un día cualquiera estaba jugando cerca de un árbol. Estaba bastante entretenido con el tronco, cuando de repente escuchó una voz que decía: David, detrás de ti. En cuanto dio la vuelta, se encontró con una criatura peluda y de ojos muy grandes y brillantes. No lo pensó 2 veces y empezó a caminar hacia él. Había quedado totalmente impactado por el encuentro. Al inicio pensó que se trataba de la típica leyenda del hombre del saco, pero en realidad no era parecido. De hecho, todas estas escenas él las plasmó mucho tiempo después, que si están pendientes a las redes sociales o están viendo en YouTube, se darán cuenta que esta criatura podría ser muy similar a un Mothman, solo que de un color café y con los ojos de color amarillo. Sin embargo, también hay que decir que no tenía alas y era un poco más similar a la apariencia de lo que es un Bigfoot. De hecho, la pintura es muy similar a la apariencia que tiene el Bigfoot en el video clásico donde voltea hacia la cámara. Pero, a pesar de estar tan asustado, sabía que su familia no le iba a creer, y a partir de entonces comenzó a guardarse toda esta información, ya que unos meses después recuerda que estaba a un costado del granero y escuchó un violento ruido que provenía del otro lado del granero. Decidió investigar un poco y cuando estuvo cerca del lugar pudo ver a una enorme criatura alienígena insectoide. David la describe muy similar a una mantis religiosa. Si le buscamos un poco más a esta historia, podríamos decir que esta descripción coincide con las descripciones de algunos abducidos y que han catalogado como los mantidianos, que son criaturas de piel verde marrón, con unos enormes ojos de color negro y pueden llegar a medir de 2 a 4 metros, dependiendo de la postura en la que se encuentren, y tienen unas enormes extremidades con 3 dedos que funcionan como unas pinzas, o esa es la descripción que nos da Corrado Malanga, que nos proporciona en su libro Alien Cicatrix, en el que se cuenta que la mayoría de contactados por este tipo de especie son seleccionados por su compatibilidad genética, pues buscan crear híbridos entre especies. Y esto es interesante de mencionar, ya que al encontrarse con la mantis, David dejó salir un enorme grito. En respuesta, la mantis lo roció con un líquido de color azul. Esto solo provocó más pánico en David, que salió corriendo del lugar, ya que no sabía de qué se trataba este líquido. Cuando por fin estuvo a salvo, se aseguró de que ningún insectoide lo estaba acechando. No sabía qué creer de este encuentro, no tenía sentido, así que continuó guardando silencio. Fue hasta un año después que tuvo la oportunidad de ver algo extraordinario. Cuenta que estaba de camino a la casa de uno de sus amigos y había tomado un camino que estaba en la parte trasera del granero. Después de unos minutos de caminata, comenzó a notar la incomodidad del ambiente. Juraba que alguien lo estaba observando todo el tiempo. Se detuvo por un rato para asegurarse de que todo estuviera bien, pero cerca de él escuchó un ruido muy similar a un mugido de una vaca. El origen parecía provenir de un arbusto. Lo miró fijamente hasta que se asomó de él una enorme cabeza de color blanco, o quizás grisáceo, y con unos ojos enormes. Obviamente la situación terminó impactando a David, que se desmayó. Según él, después de su desmayo, aparecieron otras 6 criaturas iguales que comenzaron a rodear su cuerpo inerte. Aún estaba consciente mientras las criaturas se acercaban. Después cerró los ojos por un momento y en el fondo se escucharon 3 pitidos agudos y volvió a recuperar la conciencia. Solo que en esta ocasión estaba en un campo de maleza alta a bastante distancia de donde había sido el encuentro, dejándolo aún más desorientado. La siguiente ocasión en la que pudo tener un encuentro fue en 1954. Recuerda que estaba en el campo buscando puntas de flecha, pero escuchó un ruido que provenía del cielo. Cuando llevó su mirada hacia arriba, vio a 9 u 8 criaturas grisáceas que caían del cielo. En cuanto golpearon el suelo, corrieron hacia él. Obviamente se sacó de onda y corrió para su casa. Recuerda que volteó en algunas ocasiones y vio a las criaturas que corrían para darle alcance. Cuando llegó a su casa, hay que decir que su diseño
está cimentado en unas bases que separan la casa del suelo. Este es un diseño bastante común en las casas de Estados Unidos, pero tiene un nombre en específico, solamente que no lo recuerdo en este momento ni cuando estaba escribiendo el guión. Así que espero que ustedes sepan a lo que me estoy refiriendo, y si no, vayan a checarlo el día de complementos o va a estar apareciendo en el video de YouTube para que se den una idea de lo que estoy hablando. Pero hagan de cuenta que la casa está flotando sobre unas bases de madera que están en el piso, y hay un espacio, digamos, de unos 40 a 30 centímetros entre el piso y la casa. Y si tú te agachas, tú puedes ver hacia el otro extremo de la casa. Entonces esto lo utilizó David cuando estuvo totalmente seguro de que ya no lo estaban siguiendo. Se agachó y vio que las criaturas aún estaban corriendo acercándose a la casa. Solo alcanzó a ver sus piernitas detenidas frente a la casa, e instantes después regresaron por el mismo lugar corriendo. O sea, se rindieron, vieron que ya no estaba, dijeron pelas, vámonos. Y aunque el pánico era inminente, se tranquilizó por unas horas. Eso no quiere decir que los fenómenos se detuvieran. Cuando se fue a dormir, dijo ver a las criaturas por la ventana, que lo estaban mirando fijamente, y en instantes entraron a su habitación y lo llevaron cargando afuera, donde una luz los empezó a levitar hasta que estuvieron dentro de una nave. Prácticamente le habían dado un levantón espacial y él ni siquiera se pudo defender. Pero al final de cuentas ya estaba al interior de la nave, y ahí se topó con una mujer alien un poco más alta que las criaturas que se lo habían llevado. Tenía una larga cabellera negra, algo similar a lo que describen los niños que pudieron ver a un alienígena en su escuela en lo que se conoce como el caso Ariel, que también tenemos un episodio completamente dedicado a esa historia, y describen a una mujer grisácea con un cabello muy largo y sedoso, lo cual nos hacía preguntar si era Lin May o algo parecido. Y también cabe decir que esta descripción también nos llega en el caso de Antonio Villas Boas, que es muy similar a este. También hay un encuentro sexual interespecie intergaláctico en donde se describe a la mujer alien con una enorme cabellera. Cuenta que llevaba consigo una varita de metal, y uno de los sicarios espaciales tomó a David con violencia por la espalda para que la mujer le inclinara la cabeza e introdujera la vara en su nariz. Esto comenzó a doler muchísimo, lanzando un grito de dolor a la mujer, que lo miró por un rato y escuchó: déjame ver. A pesar de que la mujer no producía el sonido, y en instantes el dolor desapareció. Prácticamente con esto nos está diciendo que tienen esta comunicación telepática y que pueden arreglar malestares o cualquier cosa con el pensamiento. A partir de esa experiencia, el contacto con estas criaturas fue más intenso, ya que en muchas ocasiones a lo largo de su infancia fue visitado por las criaturas. David cuenta que vienen en naves en forma oval y que son muy brillantes cuando están en el cielo, aunque en ocasiones las veía como si fuera un óvalo de color negro. Hubo varias ocasiones en las que las naves aterrizaban en los campos cercanos a su granja, y describe que la sensación que transmiten es de tranquilidad. Cada vez que había un avistamiento, todos los sonidos en el ambiente se detenían por un segundo, dándole una tremenda paz. Durante todo este tiempo, David intentó comunicarse con sus padres. Les contaba sobre las locas experiencias que había tenido con los alienígenas, pero obviamente no le iban a creer ni un poco. Para ellos solo era un niño que decía incoherencias, a tal punto en el que su padre le proporcionaba una paliza cada vez que comenzaba a hablar de alienígenas. Lo más interesante del caso es que a pesar de estas restricciones, David siguió aprendiendo más de los alienígenas. Contaba que los grises parecían ser trabajadores de algún tipo, mientras que el hombre peludo solo era una pieza del juego para poder seguirle la pista a David, como si fuera un agente secreto. La mantis, que estaba escondida en su granero, siempre tuvo un trato cordial con David. Decía que le hablaba y lo trataba como si fuera un niño, aunque en realidad sí lo era. Sus manerismos eran muy amables y lo trataba como si fuera prácticamente un bebé. Y también habla sobre un hombre muy parecido a los grises, solo que este era un poco más alto y con una enorme protuberancia en la cabeza, y que en sus obras de arte lo dibuja muy similar a si trajera un sombrero de aluminio y lo describe como si fuera el líder. Sin embargo, hay que presentar a un miembro más de esta pandilla alienígena.
ya que la mujer de cabello largo y negro que lo había recibido se llamaba Crescent, que lo trataba muy cordialmente y se podía comunicar con ella. En una ocasión le dijo que le había contado a sus padres sobre los encuentros con los extraterrestres. Sin embargo, ellos se habían enojado y lo habían terminado golpeando. La alienígena parecía no estar muy conforme con lo que le estaba contando. Lo vio por un rato y le dijo: simplemente no les digas. Y dicho y hecho, desde entonces David se cerró con sus familiares y nunca volvió a abrir la boca sobre lo ocurrido. Al parecer, este tipo de criaturas quería que David o el sujeto de experimentación estuviera salvo y sano. En una ocasión cuenta que estaba cerca de un estanque. Por error resbaló y se estaba comenzando a ahogar. Instantes después, escuchó una voz en su cabeza que dijo: déjalo vivir. Y en segundos, una rama que estaba en el estanque se enredó sobre su pierna y lo arrastró hasta ponerlo a salvo. Suena muy mágico este encuentro, y de hecho es como si fuera por arte de magia, como si una hada madrina hubiera activado la calabaza mágica y lo hubiera salvado por último segundo. Y de hecho, pues esto es tan mágico que David atribuye directamente este hecho a los alienígenas que estaban cuidándolo o manteniéndolo a salvo para lo que iba a ocurrir después. Pero ahora sí, mis luciferianos queridos, llegó el momento que todos estaban esperando desde que vieron el título de este podcast. Porque en 1961 David ya tenía unos 17 años. Recuerda que ya era noche e iba caminando en la oscuridad en dirección a casa de sus amigos, hasta que notó que una mujer alien al estilo de los grises con cabello largo llevaba una bata de color azul y estaba sentada debajo de un árbol. De inmediato, David comenzó a lanzarle una mirada lujuriosa, que fue respondida por la alien. Como si hubiera sido amor sexual a primera vista, la mujer caminó rápidamente y para entonces David confiesa que estaba completamente excitado, así que al estilo del lobo de Crepúsculo, mientras iba caminando, se arrancó la camisa y el pantalón. Llegó a un lugar cómodo y se tiró, mientras que la alien se subía sobre él para comenzar el acto amatorio. Recuerda que cuando estaba a punto de llegar al clímax, sentía un enorme dolor que era placentero al mismo tiempo, hasta que finalmente terminó, al mismo tiempo que la miraba a los ojos. David los recuerda como muy brillantes. Quizás buscaba algo de cariño o de amor al conectarse de esa manera, pero la alien, con sus poderes telepáticos, lo desmayó. Después de un rato despertó en el mismo sitio, pero la mujer se había ido. O sea, prácticamente lo había utilizado como un sex toy. Y realmente, toda esta anécdota del encuentro sexual no estaba en su memoria en el momento en el que había despertado. Por eso estaba realmente confundido de por qué estaba acostado y desnudo en el campo. Así que años después, con ayuda, David logró tener acceso a estos recuerdos de cuando perdió su virginidad con una mujer alienígena, que David terminó identificando como Crescent, la misma mujer que lo había aconsejado cuando tenía solamente 7 añitos. Y esto realmente explica mucho del por qué la mujer alienígena ya no estaba cuando él se despertó, lo cual nos dice que solo estaba en búsqueda de su colágeno. Pero bueno, también logró recabar algunas memorias de cuando tenía 19 años. Y ya había tenido bastantes encuentros sexuales con Crescent. Sin ningún problema, todo era casual. Por aquella época, la situación en su casa se había complicado demasiado. Sus padres peleaban más seguido y el ambiente en casa era tenso. Añadiendo que por aquella época, David ya se estaba comenzando a interesar en las artes y soñaba con entrar a una escuela en Nueva York. Pero era consciente de que sus padres nunca lo aprobarían. David no tenía muchas opciones. Si se quedaba en casa, llevaría una vida de granjero hasta que muriera, y quedaría por supuesto a merced de sus padres. Así que terminó mudándose a Nueva York sin avisarles, mientras salía de casa como cualquier otro día. Poco después, David comenzó a tomar algunos cursos de arte en la ciudad mientras trabajaba. Sin embargo, los encuentros no se iban a detener, ya que fue hasta 1966 que David iba camino a casa. Ya era de noche y las calles estaban inundadas por las lluvias. Era un completo caos en Nueva York. Había huelgas por donde quiera, ya que los transportistas estaban bastante furiosos con el gobierno y habían clausurado todos los servicios de metro y de transporte público. David no quería llegar empapado a casa,
así que caminó rápidamente por la Quinta Avenida tratando de hacer autostop. De inmediato, un carro negro se detuvo. Una mujer bastante seria le preguntó hacia dónde se dirigía. Le dijo que solo necesitaba que lo llevara a través de Central Park y él caminaría el resto del camino. La mujer accedió y durante todo el camino se mantuvieron callados. Cuando llegó a su destino, agradeció su amabilidad y continuó. Lo interesante es que a partir de ese encuentro comenzó a tener varios sueños extraños en donde veía a una mujer alien que se acercaba a él y lo tocaba. Recuerda sentir la sensación a pesar de solo ser un sueño. Cada que se despertaba, escuchaba una voz que le decía: volveremos esta noche. Y así, durante varios meses, vivía esta experiencia, dejando una gran duda si todos estos sueños eran reales. Y decidió hacer una prueba. Recuerda que después de salir de sus clases nocturnas, pasó a comprar unas flores rosas y se fue a dormir con ellas. En cuanto el sueño volvió a comenzar, David interrumpió a la mujer y le dijo: estas flores son para ti. La mujer agradeció por el gesto y cuando David despertó, las flores ya no estaban, haciendo realidad, por supuesto, todas sus teorías. A la siguiente noche, las flores habían resultado y Crescent volvió a visitarle en su departamento. Recuerda perfectamente que se acercó a él, juntó su cabeza con la suya como si existiera amor entre ellos. Después de eso tuvieron un gran encuentro sexual que dejaría una gran impresión en David, ya que realizó una pintura de tamaño real de Crescent en la que se logra ver a detalle que parece ser una híbrida entre una gris y un ser humano, ya que las facciones de la cara corresponden a las de un alien, pero la anatomía es la de una mujer. Y es muy interesante esta pintura porque David en la foto la está sosteniendo, de hecho está un poquito más chaparrita que él, pero la mujer se está agarrando las boobies como si las estuviera enseñando. Entonces es muy similar a todas estas imágenes que aparecen en el libro vaquero o aquí en México. Y es muy cagado de hecho todas las pinturas que hace porque no tiene una buena técnica y de hecho parece que están dibujadas por un niño. Entonces eso lo vuelve mucho más bizarro aún. A partir de entonces, todas las noches recibía visitas de Crescent en su habitación para tener una sesión de sexo casual, que poco a poco David la empezó a considerar como su novia. Sin embargo, lo espeluznante del caso es que durante todos los encuentros sexuales, en la habitación, siempre estaba un mantidiano vigilando cada movimiento, casi asegurándose de que el sexo se llevara a cabo, pero eso no le importaba menos a David, ya que el vínculo creado con Crescent era demasiado y cada vez se mostraba más cariñosa con él, así que estaba completamente enamorado de ella, hasta que una noche de 1967, David recuerda que estaba trabajando en una pintura en su habitación, cuando la puerta se abrió de la nada y en segundos Crescent entró corriendo a su cuarto y le dijo: el bebé se está muriendo. Esto dejó completamente impactado a David, que dijo: ¿qué bebé se está muriendo? Y Crescent dijo: tu bebé. Era una noticia inesperada, pero que no era tan difícil de creer por la cantidad de encuentros sexuales que había tenido. Así que se amarró los pantalones y le exigió que le mostrara al bebé. Al inicio, Crescent no quería, hasta que David le gritó: muéstrame a mi bebé. Así que se agachó hasta una cápsula extraña donde tomó a un bebé de la pierna y lo puso frente a su cara. David estaba completamente aterrorizado, ya que no era la manera de tratar a un bebé, así que lo encunó en sus brazos y le mostró a Crescent cómo debía hacerlo. Además, aprovechó la oportunidad para exigirle que lo llevara a donde ella vivía, pero ella se negó completamente. Él no podía estar ahí por órdenes de los superiores. Sin embargo, comenzó a discutir con ella sobre la posible muerte del bebé, si alguien no lo cuidaba correctamente, y mientras buscaba más argumentos, Crescent movió las manos y él cayó desmayado en su cama. Para cuando volvió a abrir sus ojos, describe que fue llevado a un planeta alienígena. La criatura insecto lo estaba vigilando. David, desorientado, se acercó al insecto y molesto le exigió ver a su bebé, pero también se negó. Para este punto la fuerza de su cuerpo no era mucha, así que cayó al suelo otra vez mientras seguía exigiendo ver a su bebé. Supuestamente David cuenta que los insectos se sintieron conmovidos al ver su preocupación y accedieron. Lo llevaron a otro lugar donde estaba Crescent sosteniendo al bebé como le había enseñado. El bebé estaba completamente estático.
Le pidió permiso a Crescent para tocarlo y accedió. En cuanto acercó su mano, sintió una descarga eléctrica que lo conectó con el bebé, ya que a partir de entonces el bebé comenzó a moverse. Inmediatamente uno de los insectos que vigilaba le pidió que lo acompañara a otro cuarto que estaba lleno de cámaras de vidrio, similares a unas incubadoras, pero estas estaban pegadas en todos lados del cuarto y contenían bebés híbridos. Al inicio no podía creer la cantidad de niños y preguntó de quién eran, así que el insecto se limitó a señalar a David. Y prácticamente esto me suena bastante similar a una película que se llama Los 500 hijos o una pendejada así, que está basada en un caso real en donde un güey va a vender su esperma más de 500 veces a un banco e irresponsablemente la empresa donó esas 500 muestras a diferentes mujeres. Lo interesante es que tiempo después, cuando los niños ya estaban bastante grandes, comenzaron a crear una campaña para buscar a su papá y resulta que los 500 hijos se juntan en convenciones para tratar de encontrar a su padre. Entonces es muy interesante que mencionen la cantidad de los bebés y que señalaran a David como el autor y responsable de todo ese desastre híbrido. Pues resulta que durante todos esos años de encuentros sexuales habían engendrado a una cantidad innumerable de bebés híbridos. Aparentemente todos esos bebés estaban muriendo y necesitaban la ayuda de David, así que sin tener la menor idea de lo que estaban haciendo, acercó su mano a cada uno de ellos, repitiendo la corriente eléctrica en su cuerpo. Pero esta fue la única manera en la que los bebés comenzaron a mostrar movimiento. David creía que había hecho alguna especie de transferencia de energía, ya que al siguiente día, cuando despertó, se sentía más exhausto de lo normal. Por este motivo, la siguiente noche que lo visitaron, uno de los insectos lo llevó a la nave, pero en esta ocasión a una habitación que describe con una luz muy brillante. Recuerda la sensación de energía que era demasiada transfiriéndose a su cuerpo, ya que se sentía más vigoroso que nunca. Y me lo imagino como Goku cuando se empieza acá a transformar y empieza a tener su onda de energía, güey. Entonces me lo imagino bastante similar. Sin embargo, esta sería la última ocasión que lo visitaron por un buen rato, ya que hasta 1968 varios grises se presentaron ante él. Estaba desnudo en su cama y no le habían dado tiempo para cubrirse. Recuerda que solo le dijeron: El bebé está muerto. Él comenzó a entrar en desesperación, ya que la culpa lo estaba invadiendo. No había hecho lo suficiente para poder salvarlos. Así que los grises intentaron tranquilizarlo y solo le dijeron: todo estará bien. Pero realmente no estaban bien las cosas. Simplemente David estaba inconsolable. Hasta que minutos después, Crescent entró a la habitación y le dijo a David: ¿Qué tienes? Y él le dijo: Todo es mi culpa. Los bebés están muertos. Crescent estaba sacada de onda. Intentó tranquilizarlo y le dijo que no era verdad. En instantes entró a la habitación una mujer alien cargando a un bebé sano y salvo. Simplemente los aliens no sabían los cuidados de los bebés y por cualquier motivo creían que ya estaban a punto de morir. Tendría que hacer para mantenerlos con vida. Y lo principal era la alimentación. Así que llevó los senos de Crescent a su boca y les enseñó cómo debía de amamantarlos. David recuerda que entre los bebés había tanto hombres como mujeres, que fueron alimentados por una sustancia marrón muy parecida al pudín de chocolate, que salía de los pezones de Crescent. Y de hecho está muy cagada la obra de arte o la pintura que hizo, porque se ve que están unos grises al fondo de espectadores mientras él está mamando el seno, güey. Está bien pegado a la chichi y se ve muy excitante, así que va a estar en los complementos o apareciendo en el video de YouTube. David estaba completamente dispuesto a dejar su vida en la tierra y poder ir con Crescent a su hogar y poder ayudarle con la crianza de los bebés. Paternidad responsable. Además de que disfrutaba mucho pasar el tiempo con ella. Sin embargo, los insectoides que vigilaban de cerca se negaban rotundamente a que David se quedara con ellos y lo obligaban a regresar a casa a través de un portal, que describe muy similar a los producidos por Doctor Strange en todas las películas. Simplemente es un halo como de fuego
en el que pues, se logra ver al otro lado del destino a donde quieres ir, y si lo cruzas puedes ver de dónde veniste. Entonces, muy similar, y así los dibuja. Desafortunadamente, David no lograba recordar con detalle cada uno de los cientos de encuentros sexuales que había tenido con estos seres, ya que padecía de una demencia bastante fuerte, cada vez que despertaba en su cama al día siguiente. De hecho, me recuerda mucho a que te puede pasar en una borrachera. Despiertas con una cruda impresionante y con un alienígena a tu lado. Y de hecho, todos estos recuerdos no los tenían tan presentes en su día a día. Se fueron desbloqueando con el paso del tiempo, y solo fue hasta el 17 de agosto de 1987 que las vivencias volvieron a su mente, prácticamente 20 años después de que se enterara de que había sido padre, y los aliens no lo habían visitado desde hace muchos años, así que ya había continuado con su vida, se había casado con una artista de nombre Janice, y tenían un hijo humano de nombre Michael. Sin embargo, al volver a tener frescas todas las historias de encuentros sexuales de otro mundo, su vida comenzó a llenarse de ansiedad. Decía que sentía la presencia de los extraterrestres a donde iba. Incluso llegó a decir que lo vigilaban muy de cerca. Por aquel tiempo se enteró de un libro escrito por Bob Hawkins, nombrado como Las increíbles visitas de Copley Woods, que trata sobre un caso de abducción bastante interesante. Pero al llegar al capítulo número 8, titulado como Hombres y Mujeres, en donde hablan de una mujer alienígena en específico, de inmediato los recuerdos de Crescent llegaron a su mente. Tenía una enorme corazonada de que la mujer alien de la que estaban hablando en el libro se trataba del amor de su vida planetaria, Crescent. Desde entonces, pesadillas y malos recuerdos lo invadían todas las noches durante años, hasta que en 1994 volvió a recibir la visita de los aliens. En esta ocasión, los motivos no eran pasionales. En realidad, había muchos asuntos que querían hablar con él. El principal era concederle el permiso para que David pudiera canalizar sus traumas a través de la pintura y realizar retratos de todas las visitas que había tenido con él. El motivo no era dar a conocer que ya habían establecido un contacto con el ser humano, sino que estaban interesados en el arte y la creatividad humanas y necesitaban que David las demostrara. Después de la reunión, David no se sentía tan cómodo plasmando todos estos recuerdos. De hecho, tardó un par de semanas para poder pintar su primer pintura, pero después de entonces, una sensación de paz lo invadió y pudo conciliar el sueño por primera vez en meses. Así que ya tenía el remedio perfecto, y no pararía hasta ver plasmados todos sus recuerdos que lo ayudaron a canalizar sus sentimientos encontrados. Sabía perfectamente que estaba traumatizado hasta cierto punto, pero no tomó en cuenta que esta situación afectaría a su familia terrestre, ya que todas las historias de encuentros sexuales fueron reveladas a Janice, que veía cómo pintaba con esmero su pornografía alien. Al final de cuentas, no pudo aguantar con la historia y terminó catalogándolo como un loco. Se separó de él cuando su hijo Michael solo tenía 5 años. Sin embargo, hay muchas historias en las que David confiesa que en esos 5 años habló con su hijo de lo que pintaba y le contó a detalle todos los encuentros sexuales que había tenido con alienígenas de otro planeta. Para este momento su hijo ya es bastante grande, de hecho ya es maestro y vive en Tailandia felizmente casado, mientras que David vive en Hoboken, Nueva Jersey junto a su ex esposa Janice, con la que mantiene una gran amistad y son prácticamente roomies, o sea, se divorciaron pero no se separaron realmente, siguen viviendo en la misma casa. Mientras tanto, el caso no tuvo un gran revuelo como otros, ni por el hecho de que en 2009 se publicó un libro titulado Love and Alien Purgatory, de Farah Yudursu, donde se trata de plasmar la vida de David. Realmente no cree que se le haya hecho justicia a sus encuentros cuando fueron publicados. Es por esto que en 2017 decidió ser el centro del documental Love and Saucers, del que les comenté al inicio, en el que comenzó a relatar con detalle todos los encuentros que tuvo con los aliens y muestra más de las 150 obras de arte que ha creado a través de los años. Y para finalizar este episodio,
no nos podemos quedar con un final triste en el que abandonó a su familia terrestre y abandonó a su familia interplanetaria, porque tiene un buen contacto con su hijo a pesar de todo lo que sucedió y de todo lo que le contó. Y también Crescent y sus hijos híbridos siguen visitándolo una vez al mes durante todos los años. Entonces sigue manteniendo este supuesto contacto y por eso le siguen permitiendo que siga pintando sobre sus encuentros. También hay una cuestión bastante interesante que me gustaría aclarar para finalizar el episodio, del por qué lo eligieron a él precisamente. Al inicio yo les conté que había tenido bastantes encuentros con diferentes especies de alienígenas. Entre ellos estaban las mantis religiosas alienígenas, que si escucharon bien el episodio, les expliqué que estos seres solamente se presentan frente a personas que tengan esa compatibilidad genética con ellos, con los cuales pueden llevar a cabo sus experimentos. Esto quiere decir que no todos los seres humanos son compatibles con ellos y por eso solamente ciertas personas tienen el privilegio de poder conocerlos. Lo interesante es que al paso de los años la versión de David nunca ha cambiado y de hecho tampoco es que le agreguen nuevos detalles o que quiera exagerar las cosas. Tal cual la historia se contó hace muchos años, la sigue contando en 2017 en su documental y también en algunos podcasts en los que ha sido invitado. Entonces me parece un detalle bastante interesante que no quiera exagerar más allá la historia, pero siga dando los mismos detalles. A lo mejor ya practicó también la historia y ya se la aprendió, que no quiere cambiarle ningún detalle para no cagarla. Entonces también puede ser una posibilidad, porque me parece muy interesante que en todos sus encuentros, tal cual él los relata, siempre quede como el chingón, el que tiene que salvar a todos, el que le dio un gran encuentro sexual a su pareja alien, que se enamoró de él y muchísimas cosas de fantasía, como el momento en el que fue salvado por una rama mágica que lo sacó del estanque. Entonces son cositas que suenan bastante mágicas y que realmente no tienen mucho sentido con otros encuentros de abducciones u otras historias con estas entidades. Lo cual me parece bastante similar al caso de Villas-Boas, que se quería parar el cuello ante los alienígenas y que le había dado como cajón que no cierra. Entonces, esto es una similitud bastante interesante que tienen los dos casos en los que se quieren quedar como los machitos, los que fueron los más chingones, que procrearon un chingo y que con eso enamoraron a sus amantes alienígenas. Pero pues solamente queda como en fantasías porque realmente no tenemos una prueba verídica de que esto haya ocurrido. Pero bueno, es una parte más de los casos de ufología. ¿Qué les puedo decir? Hay muchos encuentros sexuales que todavía no hemos hablado en este programa porque son muchísimos. De hecho hay uno bastante interesante con bastantes seres reptilianos. Creo que también ya lo habíamos comentado en el de Villas-Boas. Y yo creo que próximamente lo vamos a estar comentando porque la verdad sí está muy cagado y es bastante similar a este caso, solamente que el que recibió el sexo pues fue una mujer. Entonces imagínense una orgía con 7 reptilianos. Esto se va a volver una locura, así que si quieren escuchar esta historia manténganse bastante pendientes a este podcast, donde van a poder seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y también en todas nuestras plataformas de podcast como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y YouTube, donde van a poder encontrar estos podcasts en formato de video. Pues advertidos están, y si ustedes quieren esa historia vayan a comentarnos en todos lados para que lo apuremos más y lo escuchen lo antes posible. Pero bueno, eso ha sido todo por este episodio tan amoroso y lujurioso. Así que espero que lo hayan disfrutado y que vayan a practicar todas esas cochinadas que pensaron mientras escuchaban este episodio con sus parejas o con cualquier amante que tengan por ahí regado. Mi nombre es sido Abel y nos escuchamos en el siguiente podcast misterioso. Hasta la próxima. Corazón coreano.